Por favor, tengan a la mano su Biblia. Vamos a abrirla ahí en el Salmo número 48 y es el tema que vamos a atender el día de hoy. Quiero comentarles que así como los salmos anteriores, también este capítulo se refiere a los días del Mesías y habla sobre la gloria futura de la ciudad de Jerusalén reconstruida, de la nueva Jerusalén. Recuerden que nosotros estaremos en esa ciudad de una manera excepcional, gloriosa, según a lo que hemos sido llamados en Cristo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, pues entonces, como vemos, el título de este salmo es Cántico, Salmo de los hijos de Coré. Y bueno, ya hemos hecho la referencia de quiénes son los hijos de Coré, que eran levitas de la familia de Coat, y ahora voy a hacer una referencia específica acerca de la palabra cántico. Esta palabra hebrea, shir, puede tomarse no simplemente como un cántico, sino como un cántico alegre, como un canto de alegría, de gozo, de júbilo. Es así como debemos interpretar la palabra shir, que quiere decir cántico. Entonces, atendiendo ya propiamente al tema, en la primera parte de este capítulo nos habla acerca de la ciudad del gran rey, y entre los versículos del 1 al 3 nos habla del gran rey y de su ciudad. Y dice la palabra de Dios, léala conmigo, por favor. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Como vemos aquí, el salmista pues comienza simplemente describiendo la grandeza de Dios y su dignidad para ser alabado, porque realmente pues hemos reconocido que solo Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Y por eso dice, Jehová, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Ah? Entonces, el salmista también conecta esta alabanza con un lugar muy particular, con Jerusalén, que está descrita aquí en este salmo como la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Entonces, este cántico tiene que ser de una manera, como les comentaba, alegre, feliz, gozoso, porque justamente esa es la grandeza de nuestro Dios. ¿Eh? Grande es Jehová, dice. Y verdaderamente es grande, mis amados. Es el más grande. Él es el más grande. ¿Qué mayor es Dios que el hombre? Como lo dice Job 33:12, como lo hemos estado estudiando, ¿verdad? ¿Qué mayor es Dios que cualquier hombre? Grande es nuestro Padre Celestial. Él es más grande que todos. El Salmo 95, versículo 3, lo veremos posteriormente, como declara, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y Él es la grandeza misma. Según el Salmo 145, versículo 3, dice la palabra de Dios que su grandeza es inescrutable. O sea, realmente no vamos a poder comprender la grandeza de Dios en nuestra pobre humanidad, mis amados. Spurgeon hace un comentario al respecto y dice, cuán grande es Jehová esencialmente. Nadie puede concebir, pero todos podemos ver que Él es grande en la liberación de su pueblo, grande en la estima de los liberados y grande en el corazón de los enemigos a quienes esparce por sus propios temores. En lugar del loco grito de Éfeso, grande es Diana de los Efesios, pues ahora escuchamos el testimonio razonable, demostrable y evidente, grande es Jehová. Amén. ¿Se acuerdan que allá en Éfeso llegó un tiempo en que empezaron a gritar fuertemente acerca de su ídolo, de su diosa, y posteriormente pues fue destruido y solamente es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que queda levantado, exaltado y ahora glorificado. ¿Eh? Entonces, es por eso que nosotros debemos levantar ese cántico de alabanza y adoración genuina. La idea de Jerusalén como un monte santo, mis amados, es un contraste que invita a la reflexión con otro monte santo, como lo es el monte de Sinaí. ¿Eh? El Sinaí
Era tan santo que una cerca alejaba al pueblo de Dios de él para que no murieran, como lo vimos referido allí en el libro de Éxodo capítulo 19. De hecho, cuando Moisés llega a ese monte, ¿verdad? El Señor le hace una advertencia: quita tus sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es un lugar santo, porque es a donde yo me muestro. Bueno, pues ahora el Nuevo Testamento desarrolla esta comparación y contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión, o sea, Jerusalén. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, versículos 24 al 26 y en Hebreos capítulo 12 de los versículos 18 al 24. Entonces, esto también nos recuerda que aunque el salmista ciertamente tenía en mente la ciudad histórica literal de Jerusalén, la física, también se dejó llevar por la inspiración del Espíritu Santo para ver la ciudad idealizada de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Eso lo podemos ver en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y en el capítulo 21, versículo 2. Entonces, los dos aspectos pues no se anulan completamente. Podemos tener bien claro la idea del por qué se dirige en este salmo a el monte santo referido a la ciudad de Jerusalén, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, es el monte de Sión a los lados del norte. Entonces, miren, aquí los comentaristas también se encuentran de alguna manera divididos sobre el significado propio de esta frase. Muchos o la gran mayoría piensan que describe la situación de Jerusalén principalmente en la ladera norte del monte Sión, aunque esto pues es algo controvertido. Es posible que a los lados del norte el salmista pretendiera que conectáramos la Jerusalén literal con la ciudad celestial de Dios. Y es por eso que hay aquí, si lo analizamos bien, una pequeña diferencia que bien tendríamos que analizar y tomar, pues de alguna manera partido, ¿verdad? O lo tomamos literal, pensando que se está refiriendo solamente al lado norte de ese monte, o en su defecto estamos viendo a la nueva ciudad de Jerusalén, esa ciudad celestial que puede estar asentada al norte del monte de Sión. Entonces, eso ya sería cuestión de poder dilucidarlo más claramente en algún otro foro que pudiéramos tener una discusión respecto a eso. Ahorita pues lo vamos a tomar simplemente como lo que está expresando, que es el lugar en donde Dios se muestra, en donde Dios se hace evidente en ese momento, ¿ok? En Isaías 14, versículo 13, utiliza la frase a los lados del norte para referirse al cielo, el lugar donde Dios está entronado. Con un cambio de expresión eficaz, retrata a la Sión literal en términos de la celestial. O sea, la comunidad cuyo rey es Dios, que somos nosotros, identificándola con los del lado del norte. Esto lo hace esa referencia a Kidner y tal parece que sí conecta la situación de que justamente se refiere más a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Pero bueno, vamos a continuar. Dice la palabra de Dios, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Bueno, pues Jerusalén es idealizada como elevada y como motivo de alegría para todos los pueblos. Ciertamente, la redención allí ganada rescata a personas de toda tribu y lengua y nación, como nos lo dice Apocalipsis 5:9. Y allí entramos nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios que a través del acto redentor de nuestro Señor Jesucristo, ahora tendremos la oportunidad y tenemos la oportunidad de llegar hasta ese lugar en donde nos vamos a gozar alegremente con nuestro Padre Celestial. Y eso ya será eternamente y para siempre, mis amados. Y dice la palabra de Dios, la ciudad del gran rey. Pues ahora en última instancia, esto es lo que hace que Jerusalén sea maravillosa. Hay ciudades con mejores recursos naturales y aún con mayor belleza natural. Pero, sin embargo, quiero decirles que solo hay una ciudad del gran rey, del rey de reyes. Él está presente allí en sus palacios y él es su defensa, dice la palabra de Dios, que él es conocido por refugio. Entonces, los piadosos
tienen normalmente un sentimiento especial acerca de Jerusalén, que se expresa de manera hermosa y sensible en este salmo, mis amados. Se considera la ciudad, se considera también la montaña y se considera también el templo como símbolos de la presencia de Dios con su pueblo. Nosotros que hemos venido a ser píos delante de Dios, ¿verdad? Porque hemos sido justificados, pues también tiene que haber en nuestro corazón este gozo de entender que estos lugares simbólicos, ¿verdad? De la presencia de Dios, pues ahora también se reflejan en nuestro propio corazón, porque justamente ahora el que vive y reina en nuestra vida es ese Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Y eso ya lo tenemos por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente cumplió con el objetivo que lo trajo a este mundo. Cuando dijo consumado es, allí propiamente hizo absolutamente todo lo necesario para que ahora ustedes y yo estuviéramos en esta condición de ser los templos de Dios, en donde el Señor se muestra, se revela, y ahora pues es donde literalmente, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios en nuestro corazón. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros podemos considerarnos como la ciudad de Dios, podemos considerarnos como la montaña de Dios. Entonces, simbólicamente, aquí está la presencia de Dios. Y dilo con esa confianza, con esa seguridad. Aquí en mi corazón está la presencia de Dios. Amén. Después ya de los versículos 4 al 7, nos habla acerca de los turbados reyes de la tierra y hace pues una comparativa prácticamente o un contraste. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron? Pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Miren, con Dios, el refugio de Jerusalén, como lo acabamos de leer ahí en el versículo 3, los reyes de la tierra, los reyes sobre la tierra vinieron a él, sin embargo no pudieron atacar. En cambio sí se maravillaron y se turbaron. Dice, ¿por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron? Eso nos habla de que trataron de hacer un ataque colectivo, juntos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que justamente se maravillaron y se turbaron. No hubo esa situación de poder sitiar a la Nueva Jerusalén, a esa ciudad maravillosa en la que un día vamos a estar reunidos por siempre y para siempre con nuestro Padre Celestial. Recuerden de lo que va a suceder en el tiempo de Gog y Magog, justamente en el tiempo del Armagedón. Los reyes de la tierra se van a reunir y van a tratar de atacar a Dios, pues insípidamente, ¿verdad? Porque no van a prosperar en ningún motivo, ni de ninguna manera. Sin en cambio, solamente se van a maravillar, van a decir, wow, qué glorioso es esto. Y se van a turbar, no van a saber ya después ni qué hacer. Entonces, dice la palabra de Dios, y viéndola ella, esta frase puede ser demasiado débil, porque, por ejemplo, la nueva versión internacional lo traduce, juntos avanzaron, o sea, nos da una idea mayor de que el esfuerzo unido de las naciones les dio una posible confianza y trataron de asaltar furiosamente a esta ciudad, a esta nueva ciudad de Jerusalén, y simplemente por eso se turbaron, porque no pudieron hacer nada. Ajá. Dice la palabra de Dios, viéndola, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron. En hebreo, dice un teólogo apellidado Boyce, las palabras son similares al conocido informe de Julio César sobre sus victorias en la Galia, en Francia, cuando dijo, Veni, vidi, vici. Vine, vi y conquisté. Eso es lo que en hebreo estas palabras quieren decir prácticamente. Solo que aquí en el hebreo, justamente en esta declaración, los reyes no conquistaron. Solamente vinieron y vieron.
pero ellos, en vez de conquistar, huyeron aterrorizados de la ciudad. Entonces, los verbos que se aplican aquí de vine, vi y conquisté, ¿verdad? Dicen literalmente, vieron Jerusalén. O sea, la ciudad está implicada. ¿Ah? Aquí está implícita la ciudad. Vieron a la ciudad de Jerusalén. Se sintieron estupefactos, se sintieron abrumados y solamente pudieron huir presas del gran pánico que sintieron. Entonces, el ritmo rápido del lenguaje captura la confusión y la aterradora huida que tuvieron que vivir esos reyes que venían en contra de esta ciudad. Y como se ha observado a menudo, muchos recuerdan el Beni Vidi Vici del César, pero estos reyes vinieron, vieron y fueron conquistados. Ellos no fueron los que conquistaron. No se menciona ninguna causa de la derrota. No se sacaron armas en la ciudad. Obviamente entendemos que el poder de Dios pudo lograr esto sin mayor problema. Acuérdense que las armas de nuestro Dios no son carnales, ¿verdad? No son armas que nosotros hayamos podido elaborar, que Dios tenga que utilizar. Las armas de Dios son espirituales, son armas poderosas. Simplemente la palabra de Dios es nuestra mejor arma que el Señor nos ha dado. ¿Ah? Y eso es lo que posiblemente sucedió y por eso ellos salieron huyendo. Muchas veces hemos estudiado el hecho de que Dios confunde en la mente de los adversarios, Dios pone temor, infunde temor en el corazón del adversario, y Él lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nosotros lo único que podemos ver es que hemos venido a confiar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que allí les tomó temblor. Entonces, cuando vinieron y entendieron al gran rey que guardaba su santa ciudad, tuvieron miedo de atacar la ciudad u ofender al rey. Sintieron dolor como de mujer en un trabajo de parto y fueron esparcidos como naves en una tormenta. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, Spurgeon dice al respecto que incluso así los que odian a la iglesia desaparecerán del campo. Los papistas, ritualistas, arrianos, escépticos, los de la nueva era, cada uno tendrá su día y pasará al limbo del olvido. Eso es la realidad. A final de cuentas, no hay una ideología humana, no hay una filosofía, no hay una doctrina humana que pueda prevalecer en contra de la doctrina, de la sana doctrina que el Señor nos ha dado a través de su bendita palabra, de la doctrina de los apóstoles. Entonces, cualquier intento va a fracasar, mis amados. La gloria sea para el Señor, porque ustedes y yo, pues tenemos la gran bendición de haber venido a los pies de Cristo y tener la sana doctrina y ahora vivir la experiencia de la verdadera libertad a la que hemos sido llamados, ¿eh? A la conquista. Gloria a Dios. En el versículo 8 se nos da la ciudad que es afirmada por el Señor. Y dice la palabra de Dios, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Selah. Bueno, pues aquí esta es una declaración simple, pero hermosa, porque vemos a Dios cumpliendo sus promesas y obrando en el presente, no solo en el pasado, mis amados. Debemos ser conscientes de las grandes cosas que Él ha hecho en las épocas pasadas. Por eso dice la palabra de Dios, como lo oímos, ¿verdad? Pero ahora tenemos que aprender a orar con fe para que se hagan grandes obras en nuestro propio tiempo y podamos decir también, así lo hemos visto. O sea, como lo oímos, fue lo que sucedió antaño, pero ahora, así lo hemos visto, es lo que está sucediendo en nuestro presente. Y así es como tenemos que declarar la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, dice Boyce, quizá tus padres te contaron acerca de tales actos especiales de Dios. A medida que aprendas a confiar en Él, en Dios mismo, debes comenzar a experimentar esas bendiciones personales tú mismo y debes poder decir, como he oído, he visto. O sea, como lo pudo haber sido en el pasado,
lo estoy viviendo en el presente. Amén. Dice la palabra de Dios, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Bueno, la repetición se hace para enfatizar. Recuerden que siempre que veamos en la palabra de Dios algo repetitivo, es porque Dios quiere enfatizar algo muy particular. Recuerden que nosotros somos un poco testarudos y que nos tienen que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas para que se nos grabe y para que actuemos en consecuencia. Entonces, esta repetición simplemente es para enfatizar. Esta ciudad pertenece a Dios, es su ciudad. Eso es lo que enfatiza. Y Él la afirmará para siempre. Entonces, aquí podemos descansar, puesto que esto que estamos estudiando el día de hoy nos da la certeza y la confianza de que Dios va a cumplir con todas sus promesas y la seguirá cumpliendo hasta la última que haya hecho. Y aquí es a donde nosotros hemos cimentado nuestra vida espiritual, en esa confianza, en esa realidad de la inmutabilidad de Dios, recordando que Dios no cambia, recordando que Dios es fiel, recordando que es la roca verdadera en donde nosotros hemos puesto ya nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe. Y Él no nos va a defraudar, mis amados hermanos. No lo ha hecho y por supuesto que nunca lo hará. Él nos va a afirmar con autoridad, con poder y gloria hasta el día de la redención total. Amén. Hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga o seamos llamados a la presencia de Dios. Hasta ese punto, el Señor nos va a afirmar, a dar esa fortaleza que necesitemos. Amén. Y bueno, ya en la segunda parte de este hermoso salmo viene la respuesta al gran rey. Y del versículo 9 al 11 nos invita a meditar en sus misericordias. Y dice la palabra de Dios, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Entonces, esta declaración de nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, bueno, pues vemos cómo el pensamiento cambia de un enfoque en la fuerza y majestad de Dios, en esa afirmación que Dios le da a su gran ciudad, a nosotros como su pueblo, ¿verdad? Ahora la cambia de enfoque a una consideración de su pacto de amor, ¿verdad? De su misericordia. Y por eso dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Fíjense que en un sermón, un tema digno de reflexión se llamó ese sermón, Charles Spurgeon pensó en 3 personas diferentes en la iglesia y en cómo cada una de estas personas debería pensar y hablar más de la misericordia del Señor. Y hace esta referencia, fíjense. Ahora, mi querida hermana, has hablado de ese reumatismo tuyo a por lo menos 50 personas que han ido a verte. Supón que le cuentas a tu próximo visitante acerca de la misericordia del Señor para contigo. O sea, en vez de hablarle de ese gran reumatismo que te está afectando, que te está haciendo sentir mucho dolor, ahora háblale de la misericordia de Dios. Háblale de lo que Dios ha hecho con tu vida. La segunda persona dice, sí, mi querido hermano, todos sabemos que el comercio es malo, porque tú nos lo has dicho todos los días, no sé por cuántos años, y siempre has estado perdiendo dinero, aunque no tenías capital cuando empezaste. Sin embargo, de una forma u otra, te las has arreglado para que te quede algo incluso ahora. Bueno, conocemos esa vieja historia. ¿No podrías cambiar un poco tu tono y hablar de la misericordia del Señor? Hemos escuchado hermanos que siempre se están quejando, ¿verdad? Quejándose y quejándose, pero no se dan cuenta de la misericordia de Dios actuando en su vida. Y la tercera persona que puede decir, sí, amigo mío, sé que muchas personas que profesan ser cristianas no son todo lo que profesan ser. Te he escuchado decirlo tantas veces. También dices, no hay amor en la iglesia. Bueno, por lo que podemos ver, tú no estás abarrotado de él. Dices, no hay celo entre los miembros, pero
¿Tienes algo de celo para regalar a quienes lo necesitan? Ahora, de ahora en adelante, en lugar de insistir siempre en las faltas y en los fracasos del pueblo de Dios, que ciertamente son lo suficientemente numerosos, pero que no han disminuido desde que hablaste tanto de ellos, ¿no sería mejor pensar y hablar de la misericordia de Dios? Pues, mis amados, este es el tiempo de que en vez de estarle dando tanto énfasis a situaciones negativas, podamos hablar de la misericordia de Dios. Espero que haya quedado claro el concepto de esas tres personas que hablan, como lo comentó Spurgeon, porque verdaderamente hay gente que está siempre quejándose, siempre está viendo los defectos de la iglesia de Jesucristo, pero no hace nada al respecto. Entonces, lo mejor que podemos hacer, pues simplemente es hablar de la misericordia de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y de lo que hará a final de cuentas. Dice también la palabra de Dios en medio de tu templo. Bueno, recuerden que estar en el templo llevó al salmista a considerar la misericordia de Dios. De muchas maneras, el templo mismo, testificaba del amor de Dios por su pueblo. O sea, el hecho de la presencia de ese templo físicamente daba testimonio del amor de Dios por su pueblo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se demostró al proporcionar un lugar para reunirse con Él. También porque el amor de Dios se demostró al proporcionar incluso a las naciones un lugar para reunirse con Él. También porque el amor de Dios se demostró al proporcionar un sacrificio expiatorio de un sustituto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Bueno, también el amor de Dios se demostró al ofrecer un sacrificio para dar gracias. Hoy tenemos que dar gracias por todo y en todo, mis amados. Entendemos la grandeza de nuestro Dios y el gran amor que ha mostrado por nosotros, y eso es digno de ser agradecido, ¿verdad? También el amor de Dios se demostró al proporcionarle un lugar para recibir la oración como ofrenda fragante para Él. El amor de Dios se demostró al proporcionar un lugar para que Él fuera entronizado entre su pueblo. Y ahora quiero decirte que el gran amor de Dios se ha demostrado para todos nosotros en estos tiempos porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Es el lugar a donde podemos elevar nuestras oraciones y que lleguen como olor fragante hasta el Padre Celestial. Es el lugar donde hemos entronizado a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de nuestras vidas y el Rey de su pueblo, ¿verdad? Es el lugar donde ahora ustedes y yo nos ofrecemos como un sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, para tener un culto racional, ¿verdad? Es el lugar, este templo que Dios ha provisto en nuestras vidas, en nuestras propias personas, pues es el lugar donde podemos ofrecer sacrificio, ¿verdad? Entendiendo que nosotros nos entregamos vivamente a Él y que recibimos la bendición de la sustitución en ese sacrificio expiatorio. Ahora ustedes y yo tenemos este lugar desde lo profundo de nuestro corazón para reunirnos con nuestro Padre Celestial. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que el hecho de mostrar aquí, de poner el templo que testifica el amor de Dios, es en medio de nosotros, en donde ahora todo esto se lleva a cabo. Ya no necesitamos el espacio físico, porque ahora Dios ha provisto para Él nuestra propia condición. Amén. Dice la palabra de Dios, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Bueno, pues recordemos que el nombre de Dios está lleno de majestad y de grandeza. Así es su loor. ¿Verdad? Nosotros loamos el nombre de Dios, exaltamos el nombre de Dios, bendecimos el nombre de Dios, porque hemos comprendido de su majestad, de su grandeza, de su poderío, de su autoridad. Entonces vemos que su carácter es digno de alabanza, porque se muestra en su justicia y en todos sus juicios, mis amados. Entonces, tenemos que ir viendo ya a completo toda esta información que nos permite bendecir y santificar el nombre de nuestro Padre Celestial, ponerlo en el lugar que le corresponde, dándole toda la gloria y toda la honra que solamente Él es digno de recibir. Ninguno más somos dignos, nadie. Tan es así que recuerden cuando el apóstol Juan
cuando ahí en la isla de Patmos recibe la revelación de lo que ahora conocemos como el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones, una vez que el ángel le muestra todo lo que iba a acontecer y todo lo que el Señor permitió que pudiera ver Juan, él se postra a sus pies en adoración. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira, levántate, no te postres ante mí. Al único que debes y puedes adorar es a Dios. Yo soy un consiervo tuyo. Entonces, ninguna persona, mis amados, ningún ente que esté verdaderamente en sus cabales, sabiendo quién es Dios, puede siquiera darse la idea de tratar de recibir un poquito de gloria, porque la gloria es de Dios. Y recuerden que Él no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Y entonces, toda nuestra alabanza, todo nuestro loor, toda nuestra loar a Dios debe ser específicamente a Él, reconociendo su grandeza, su majestad, su poderío. Dice la palabra de Dios, ¿se gozarán las hijas de Judá? Bueno, pues las hijas de Judá son sus ciudades y aldeas. Eso lo podemos ver ahí en Jueces capítulo 1, versículo 27. Obviamente se está refiriendo pues a todo lo que se derrama después de la ciudad de Jerusalén, a todos aquellos que venimos a voltear ahora, en estos tiempos, a la cruz del Calvario. Nosotros nos gozaremos, ¿verdad? Nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Entonces, después ya de los versículos 12 al 14, se nos da el punto de que la ciudad representa la fidelidad de Dios. Y dice la palabra de Dios, anden alrededor de Sión y rodéenla, cuenten sus torres, consideren atentamente su antemuro, miren sus palacios, para que lo cuenten a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fíjense qué hermoso es esta declaración. Cuenten sus torres, o sea, consideren atentamente su antemuro. Bueno, pues el salmista nos está pidiendo que hagamos un recorrido por Jerusalén, notando sus defensas, las fortalezas y palacios que reflejan la dignidad real. O sea, que seamos meticulosos en esto que estamos leyendo para efecto de poder comprender la grandeza de Dios, para poder también declarar como el salmista, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Cuando analizamos la palabra, cuando la desmenuzamos, cuando vemos así de contar cada cosa que nos están diciendo, considerando atentamente todo lo que en ella está escrito, nos va a llevar a hacer una declaración tan poderosa como Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. En estos dos últimos versículos, la ciudad misma desaparece de la vista, fíjense, y solo vemos a Dios, si se dan cuenta. Todas estas marcas de la gloria y la fuerza de Jerusalén provienen de Dios. Por eso nosotros no tenemos que confiar en nada físico, en nada de lo que podamos ver aquí, porque a final de cuentas todo esto va a desaparecer, mis amados. Y un día solamente el que quede junto con todo su pueblo va a ser ese Dios eterno. En la eternidad, para siempre. Y esto debe ser contado de generación en generación. Tú y yo tenemos que aprender a contarle a nuestros hijos todo esto, porque es lo que los va a llevar también a los pies de Cristo y a la salvación y vida eterna, entendiendo todo esto. El mismo Dios que edifica y embellece a Jerusalén es nuestro Dios eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte, mis amados. Entonces podemos decir eternamente y para siempre acerca de Dios de una manera que no podemos decir de ninguna otra cosa, de ninguna otra persona. Dice Spurgeon, el propietario no puede decir de sus campos, estos son míos por los siglos de los siglos. El rey no puede decir de su corona, esta es mía por siempre jamás. Estas posesiones pronto cambiarán de amo. Estos poseedores pronto se mezclarán con el polvo
e incluso las tumbas que ocuparán después de no ser suyas por mucho tiempo. Y así lo vemos, pero eternamente y para siempre solamente le corresponde al Dios vivo y verdadero. Amén. Y dice, aún más allá de la muerte. Bueno, después también, porque esto no debe tomarse como exclusivo. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, ni aún después de la muerte, ni aún más allá de la muerte. Estamos seguros en Él, confiados en Él, mis amados. Este es el Salmo número 48. Vamos a continuar este tiempo que nos resta atendiendo al Salmo número 49, mis amados hermanos, para darle un avance porque el capítulo 49 está un poquito más extenso y vamos a avanzar. Entonces, el Salmo número 49 nos habla acerca de lo que el dinero no puede comprar. Y nuevamente, como muchas de las canciones del libro número 2, el tomo número 2 del libro de los Salmos, este salmo se titula Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Entonces, aquí hay una observación de McLaren que dice, la enseñanza del cántico es sencilla y sublime, presente y perpetua. Este salmo toca el punto más alto de la fe del Antiguo Testamento en una vida futura. Y bueno, pues vamos a ver, en la primera parte del Salmo número 49 se nos da acerca de los límites de la riqueza material. Y es verdad, entre los versículos del 1 al 4 nos dan la introducción a este salmo de sabiduría. Y dice la palabra de Dios, escuchen esto, pueblos todos, escuchen habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Bueno, aquí vemos cómo el salmista habla a todos, especialmente al rico y al pobre juntamente. Por eso dice, escuchen esto, pueblos todos. El salmista tenía la esperanza de guiar a los que estaban preocupados por la riqueza de los malvados. Fíjense, hay 4 tipos de riquezas. Hay riquezas en lo que tienes, hay riquezas en lo que haces, hay riquezas en lo que sabes y hay riquezas en lo que eres. O sea, las riquezas de carácter. ¿Ah? Bueno, el salmista habla de aquellos que solo son ricos de la primera manera, o sea, la clase de riqueza menos importante, que es la riqueza en lo que tienes. ¿Por qué? Porque lo que tienes un día se va a quedar aquí, no te lo vas a poder llevar. ¿Ah? Aquí se va a quedar. Entonces, es evidente que estaba consciente de la grandeza de lo que cantaba, en el sentido de que comenzó llamando a todas las personas de todas las clases sociales a escuchar. Y como la mayoría de los escritos de sabiduría, de proverbios, ¿verdad?, que son sabiduría práctica, pues este salmo se dirige a los hombres de la humanidad común, no solo a los israelitas en su vínculo especial de alianza con Dios, y por eso dice a todas las naciones, a todas las personas. Cuando genera el vocablo o la declaración de mi boca hablará sabiduría, recuerden que otros salmos alaban y oran a Dios, pero este salmo en particular enseña sabiduría e imparte inteligencia. El salmo se centra en la locura de confiar en las riquezas o envidiar a los demás solo por sus riquezas materiales o mundanas. El salmo establece la prosperidad actual de aquellos que no conocen a Dios en una perspectiva eterna, que es lo que hemos estado hablando últimamente. Nosotros tenemos que aprender a ver la vida desde la perspectiva de la eternidad. ¿De qué nos sirve ganarnos al mundo si con ello perdemos nuestra alma? Dice la palabra de Dios. Es aquí a donde cabe perfectamente bien esa declaración. ¿De qué nos serviría en este mundo ser increíblemente ricos si eso nos aparta del amor de Dios? Y después de esta vida, la muerte eterna es la que nos esperaría. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo la perspectiva desde la eternidad. ¿Qué es lo que verdaderamente necesito? ¿Qué es lo que verdaderamente me conviene? Ok, si Dios me da riquezas, sí, pero enfocarlas correctamente. No hacer de las riquezas que Dios pueda darme
o quiera darme un ídolo que me separe del amor de Dios. O sea, recordemos que Dios no está peleado con las riquezas para que no lo malentendamos. Pero una cosa es tener riquezas para gloriarnos a nosotros mismos, para entrar en una vanagloria, y otra cosa es que entendamos que Dios nos ha dado una riqueza, pero también para ser partícipes en su reino y derramar de la bendición que el Señor nos ha dado y de glorificar su nombre y exaltarlo por sobre todas las cosas y dejar que la riqueza sea un punto segundo, tercero de nuestra vida, que Dios sea el que se entrone verdaderamente en nuestra existencia. Entonces nos damos cuenta cómo nos está poniendo en este orden correcto. Van Gemeren escribió esto con respecto a lo largo, a lo algo extensa introducción al corazón de este salmo. Dice, los mantiene en suspenso al inculcarles la importancia de la discusión. Y por eso dice mi enigma, ¿verdad? Pues la mejor traducción para la palabra que se utilizó para mi enigma sería mi acertijo, mi pregunta que es escabrosa, ¿verdad? El salmista pues no estaba interesado en el conocimiento místico oculto, sino en cosas que eran simplemente difíciles de entender y percibir. Esperaba que hacerlo con el arpa ayudara a recordar mejor el mensaje. Y de esa manera, por ejemplo, en una nueva versión en el inglés, esa traducción lo parafrasea muy bien y dice, y con el arpa cuento cómo leo el acertijo. Y así es como lo podríamos entender mejor, ¿verdad? Entonces, Trapp dice que la doctrina de la vida eterna y el juicio venidero, que se expresa así aquí en este salmo, se expresa con mayor claridad que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. Y lo dice claramente, perdón, es un misterio. Y verdaderamente es un misterio, mis amados. Pero bueno, entre los versículos del 5 al 9 se nos muestra lo que el dinero no puede comprar. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Fíjense aquí cómo el salmista hace un gran contraste entre él y los que mencionará en las siguientes líneas, después de decir, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Bueno, fíjense que bien, que a diferencia de aquellas personas que no tienen la presencia de Dios, el amor de Dios, que no tienen motivos para temer en los días, él no tiene motivos, perdón, para temer en los días de adversidad. A diferencia, nosotros, ¿verdad? Que venimos a los pies de Cristo, que lo hemos declarado como Señor y Salvador de nuestras vidas. A diferencia de todas aquellas personas que desgraciadamente rechazan el Evangelio de Jesucristo, rechazan el temor reverente de Dios, pues nosotros ya no tenemos por qué tener un motivo siquiera para temer cuando vengan los días de adversidad. Dios nos está dando un soporte, nos está dando una entereza, porque Él es el que está con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, hay una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, los días de adversidad para otros no pueden serlo para mí, porque la presencia de Dios transmuta el mal en bien. Es lo que dice Joyce Meyer, y es verdad. Entonces, para otras personas puede haber días de adversidad, pero para nosotros ya no, mis amados, porque la presencia de Dios siempre va a cambiar el mal en bien. A final de cuentas, eso es lo que hemos declarado a través de la palabra emuná, de la palabra fe auténtica, ¿verdad? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Esto es, para los que fuimos llamados a un
¿cómo se llama? Ay, Dios, se me fue. Eh, un propósito. Y ese propósito de Dios es que nosotros estemos confiados en que todo lo que nos sucede nos va a convenir a final de cuentas. Amén. Bueno, dice ahí la palabra de Dios, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Entonces, vemos que cuando este salmo habla de los ricos, esto es lo que verdaderamente significa. No es simplemente la posesión de cosas materiales lo que hace a un rico en el sentido, en lo que dice el Salmo 49, sino el problema es confiar en esas riquezas y jactarse de eso para convertir esas riquezas en sus ídolos, para que esas riquezas sean el tesoro de su corazón. Y ahí viene el problema delante de Dios. Amén. Ahí está. Esto simplemente es idolatría. Y aunque la Biblia nos presenta a varios hombres ricos, piadosos, como el mismo Abraham, como el mismo David, ¿verdad? Que según las medidas modernas podrían ser en estos tiempos archimillonarios, pues eran hombres que aún confiaban en el Señor y se jactaban en Él. No confiaban en sus bienes ni se jactaban en sus riquezas. Esa es la gran diferencia, mis amados. O sea, uno puede saber si pone su confianza en sus riquezas, si encuentra demasiada paz y seguridad en sus cuentas bancarias o en sus posesiones, y si se desespera cuando tales cosas declinan, cuando tu cuenta del banco empieza a caer, ¿qué haces? Y se puede uno hacer la pregunta, ¿qué pérdida en la vida me preocuparía más? ¿La material o la espiritual? ¿Qué es lo que más te dolería? Para muchas personas, mis amados hermanos, perder lo material es lo más terrible, al grado que llegan hasta suicidarse. Nosotros estamos entendiendo todo esto para darle la gloria a Dios y entender que lo que más nos debe preocupar es nuestra condición espiritual. Lo material, mis amados, Dios lo va a proveer. Amén. También nosotros o las personas, uno puede saber si se jactan en sus riquezas, si encuentra la satisfacción más profunda en ganar y medir su riqueza, y si busca formas de mostrar sus riquezas, y puede hacerse la pregunta, ¿de qué estoy apropiadamente orgulloso? ¿De cosas materiales o de cosas espirituales? Entonces, en general, la respuesta de Dios a estas cosas para los ricos es practicar la generosidad radical. Es una forma de que ellos declaren su confianza en el Señor y se protejan de la jactancia en sus riquezas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Verdaderamente participar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo al jovencito que se le acerca y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para estar en tu reino? Dice, mira, ve, vende todas tus posesiones, regálala a los pobres, después toma tu cruz y sígueme. ¿Ah? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Necesitas participar en el reino de los cielos. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, mis amados hermanos, simplemente Dios nos está dando la oportunidad de ser partícipes en su reino, mostrando y demostrándonos a nosotros mismos que nuestra riqueza está en lo espiritual y no en lo material. Que nuestra riqueza está en la confianza que tenemos en Dios y que nuestra jactancia está en el Señor. Nos podemos jactar de que Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre. Él es nuestro gran tesoro y no en lo material. Y muchas personas, desgraciadamente, muchos hermanos, piensan que al ofrendar, al estar diezmando, pues simplemente están contribuyendo a las arcas personales del pastor. Y no es así. Simplemente es para lo que se está necesitando dentro de la iglesia y para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque, pues, o sea, debemos comprender que hay muchos gastos, hay cosas que la misma vida de la iglesia local necesita.
para poder caminar. Y Dios quiere usarnos a ti y a mí, pues para poder proveer a la iglesia local de las finanzas que necesita para seguir mostrando la gloria de Dios aquí en la tierra. Y no es por lo que tú des, sino por cómo lo das. ¿Ah? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Entonces, bueno, ese es el punto del por qué Dios nos pone en esta condición. Fíjense que Boy señaló que de alguna manera este salmo es un comentario sobre la historia, como les decía, del rico insensato ahí en Lucas capítulo 12 de los versículos 15 al 21. Nuestro Señor Jesús aplicó el principio de esa historia. Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, ¿no?, pues desgraciadamente está fuera de lugar. El Salmo 49 pues tiene en mente este tipo de hombre, esa persona que es rica para sí mismo, que hace para sí mismo tesoro y que con ello se jacta y que no es rico para con Dios. Dice la palabra de Dios y continúo. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Bueno, pues el salmista revela la gran limitación de la idolatría de confiar y jactarse en las riquezas materiales. Este ídolo no ayuda en el mundo espiritual, mis amados. El dinero en sí no puede rescatar un alma porque la redención de su vida es de gran precio. Es decir, va más allá de la capacidad de comprar cosas materiales. ¿Saben cuál es el precio que se pagó? La vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la redención de su vida, dice la palabra. Bueno, esta es una obra espiritual, recuérdenlo. Y fue realizada solo por el sacrificio expiatorio de Jesús. Este sacrificio comenzó en el jardín de Edén, ¿se acuerdan? Allí en Génesis 3:21. Se practicó este sacrificio entre los patriarcas, ahí nos los da Génesis 22. Y se instituyó en un sistema de sacrificios. Todo el libro de Levítico habla acerca de esto. El concepto de un sacrificio expiatorio sustitutivo fue cumplido y perfeccionado por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Lo vemos en Isaías 53, en Hebreos 10 y en muchos otros pasajes. Esta obra espiritual es lo único que proporciona la redención de la vida humana, de la vida hasta del rico. Cuando viene y se humilla delante de Dios, un rico también puede ser, ¿cómo se llama? Redimido. Entonces, dice Trapp, lo voy a citar, y por tanto, todo el dinero que se ha dado para misas, cantos fúnebres, júbilos, etcétera, ha sido desechado, viendo que Cristo es el único redentor y en el mundo el dinero no domina. Amén. Sí, es verdad, ¿verdad? Bueno, recuerden también que hemos comentado acerca de Voltaire, que fue un ateo francés y enemigo del cristianismo, y su popularidad lo hizo muy rico. Sin embargo, cuando Voltaire llegó a morir, se informa que le gritó a su médico con dolorosa desesperación: te daré la mitad de todo lo que poseo si me das 6 meses más de vida. O sea, vemos que Voltaire murió en desesperación. ¿Qué pudo hacer su médico? Nada. Aunque le ofrecieron cantidades exorbitantes de dinero. La palabra redimir o rescate, dice Kidner, la imagen del rescate es doblemente apropiada, ya que ser retenido para pedir rescate es el peligro de los muy ricos, así como la redención es la necesidad de los muy pobres. Y es verdad, mis amados. Y por último, para concluir esta primera parte de este salmo, dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Bueno, los que tienen la redención de su vida en adelante para siempre, viviremos y nunca veremos corrupción, mis amados. Aquí vemos el concepto del Seol, o sea, la corrupción, como algo más que la tumba. Lo vemos como el destino final y vacío de aquellos que rechazan a Dios. Entonces, aquí, pues terminamos, mis amados, la primera parte del capítulo 49 del libro de los Salmos, y el día de mañana les voy a pedir que lean, por favor,
de los versículos 10 en adelante. Salmos 49, 10 en adelante. Y vamos a ver la verdadera riqueza y el mundo venidero. ¿Ok? Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar. Y para ello